Vamos a explicar el afilado de las bocas de botones. Cuando perforamos con nuestras bocas de botones en materiales duros o abrasivos, nuestros botones se desgastan y toman un perfil plano. Este perfil se puede recomponer y dar el perfil original que venía de fábrica simplemente con un afilado. Como veis, esta boca con botones de 10 tiene actualmente más o menos la mitad de su superficie plana. Para recomponerlo tenemos dos sistemas. O bien las muelas de copa son para máquinas manuales como esta que veis aquí. Y su funcionamiento pues es muy sencillo, portátil y también pues para un afilado de pocas unidades. Cuando estamos hablando de un afilado más industrial, de más unidades, tenemos las muelas conformadas que dependiendo del perfil que adopten pues son capaces de perforar, de recomponer tanto botones esféricos como botones balísticos. Presentamos la afiladora para bocas de martillo en cabeza Secoroc PQ3. Lo primero que debes hacer es fijarse en la placa de identificación de la máquina ubicada en su parte izquierda. Verán tanto el voltaje como la frecuencia como la presión máxima de funcionamiento con el aire y el número de fases. Sobre ella tenemos la entrada del aire neumático con su manómetro. Sugerimos una presión de entrada de 6 bares y con su purgador automático. En su parte inferior el filtro para el líquido refrigerante y por su parte frontal el cuerpo central de afilado con el eje para la muela de afilado. Luego veremos cómo funciona el orificio para el agente refrigerante, el brazo palpador con los diferentes centradores de botones, el plato de afilado con la posibilidad de la selección angular y el soporte de la boca. Esta máquina tiene una capacidad importante de afilado y para su funcionamiento en automático tiene lo que llamamos plantilla indexado. Una plantilla indexado no es más que una pequeña pieza donde hemos practicado unas acanaladuras que encajan perfectamente con la ubicación de los botones. Como pueden ver, la acanaladura está perfectamente ubicada con cada botón. Montamos la plantilla indexado, deberíamos fijarla con 2 tornillos y ubicamos la boca en su eje. Es importante que ubique el orificio de barrido alineado con el vástago. Se aprieta y se deja en posición. Como ven, el plato tiene un pequeño resalte y sin más levantamos un pelín y al dejar caer vuelve a caer en la siguiente ubicación del botón. Luego nos lo enseñará Florencio más claramente, pero al bajar lo que hacemos es ubicar perfectamente cada botón sobre el eje de la muela. El
sistema de afilado es muy curioso. Por una parte tenemos la boca girando sobre su eje, la muela de afilado girando sobre su eje, y por otro tenemos la boca girando sobre un eje situado a 90 grados. La composición de estos dos movimientos y el perfil que hayamos dado a la muela nos reconstituirán el botón. Pasamos al cuadro de control de la máquina. En su parte izquierda, el manómetro de regulación de presión, la presión con la que la muela se apoya en el botón, y su regulación lateral. La parada de emergencia, la regulación del tiempo de afilado, estos son aproximadamente unos 15 segundos, que es el tiempo correcto para afilar. La iluminación de la máquina y el movimiento de la muela de afilado o del plato inferior. El botón en su parte inferior, la mano nos indica su funcionamiento manual y el ciclo nos indica su funcionamiento automático. Para pasar de una situación a otra solamente falta pulsar. Si bajamos el botón para abajo, la máquina funcionará. Si lo tenemos en funcionamiento manual y bajamos el botón para abajo, la máquina, mientras que tengamos el joystick accionado, estará afilando, y cuando lo soltemos dejará de afilar. Si por el contrario lo tenemos en su posición automática, simplemente un toque a su posición y la máquina arrancará en su posición automática. Estará el tiempo regulado, el tiempo que hemos ajustado en su reloj, y este botón que ven ustedes aquí en su parte más derecha es simplemente la altura a la que la muela quedará sobre la boca. Este botón, como luego nos enseñará Florencio, nos permitirá con un movimiento rápido que el brazo no tenga que bajar tanto. Lo dejaremos a una distancia aproximadamente de unos 2 centímetros, y eso será suficiente para que nosotros podamos meter la mano y girar la boca. En su parte inferior tenemos lo que es el depósito de refrigeración. En este caso lo tenemos con agua. Lo más conveniente es añadirle taladrina. Y en su parte frontal, pues aquí estaría ubicada la chufona, una bomba de succión, y aquí tenemos el control con el manómetro y su control de regulación. En su parte derecha también nos encontramos con el cuadro eléctrico, el botón de arranque de la máquina y la regulación de la presión de vacío del Venturi para el movimiento del plato con su manómetro. Y esto es todo. Vamos a afilar una boca de SR35, diámetro 51. Ya veis los botones desgastados. Pues lo primero que hay que hacer es saber el diámetro de botón que vamos a afilar. En este caso tenemos los botones periféricos, que son de 10 milímetros de diámetro, nos ayudamos de esta plantilla. Y luego también tenemos los botones frontales, que son de 9 milímetros. En la primera fase afilaremos los botones periféricos. Y en la segunda fase los botones frontales. Entonces, en la primera fase afilaremos los botones periféricos en modo automático, que es cuando apretamos ese botón y se enciende la lámpara de la derecha, y en modo manual, que será la segunda fase, los botones centrales, apretaremos otra vez el botón y tendremos fijada la luz de la izquierda. Entonces, como hemos dicho, vamos a empezar afilando los botones periféricos, que son de 10 milímetros, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es asegurarnos de tener la copa de centrado del botón en la posición de 10 milímetros. Esto podemos girarlo con el brazo libremente hasta que llegar a la boca, o sea, la copa de centrado de 10 milímetros. Y lo segundo es quitar la muela de afilado que tengamos ya desgastada o de otro diámetro, poner
la muela que corresponde al botón que queremos afilar, que es la muela de 10 milímetros nueva para botón balístico. Esa es la que vamos a poner. Ahora quitamos la muela. Hay que tener cuidado de que esté desconectada de la corriente eléctrica y el suministro de aire. Colocamos nuestra nueva muela de afilado para botones de 10 milímetros. Siempre la parte ancha hacia atrás. Ajustamos el tornillo de apriete. Cerramos la carcasa. Tenemos que asegurarnos de que al poner en marcha la muela de afilado siempre vaya en la dirección contraria a las agujas del reloj, como indica la flecha. Ya tenemos la popa central también en 10. Y a continuación preparamos ya la boca para afilar. La boca necesita un soporte y una plantilla de indexado, que ya explicamos anteriormente para qué se utiliza. Esa plantilla la atornillamos al soporte de la boca. Ahora ya tenemos la plantilla indexado con soporte de boca. Colocamos la boca en su soporte, siempre haciendo coincidir el agujero de barrido lateral con el tornillo de apriete, la misma línea del tornillo de apriete aproximadamente. Apretamos bien, ya tenemos el bloque y lo colocamos en el soporte principal, haciendo coincidir una de las muestras de la plantilla indexado con el resalte del soporte principal. Vale, a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cuál es la presión de empuje que le tenemos que dar a la muela de afilado. Para ello medimos la altura de los botones de la boca, desde la placa giratoria. Vemos que son aproximadamente 180 milímetros. En el manual de afilado nos pone, hay una tabla, nos hace referencia a que esa altura de 180 milímetros necesita una presión aproximada de entre 2 y 5 bar. Es lo que hay que ajustar en este manómetro, la presión de empuje. Y nos saldrá en este manómetro esa presión, 2,5 bar. Una vez que ya tenemos aproximadamente fijada esa presión de empuje, ahora necesitamos saber cómo vamos. En la primera fase hemos dicho vamos a afilar los botones periféricos. Tenemos que darle un ángulo a la boca. ¿Eso cómo lo sabemos? Miramos en el catálogo de SEO. Buscamos la referencia de la boca. Vemos que la boca es R35, diámetro 51, el botón balístico, es la referencia 90-51-38-42, tiene un ángulo de 40 grados, los botones de la periferia. Ese es el ángulo que debemos dar al soporte. Aflojamos el tornillo al soporte principal y giramos hasta conseguir el ángulo de 40 grados. Una vez que tenemos el ángulo ya fijado, apretamos el tornillo y ya está preparado. La placa con la boca y su plantilla indexado, copa centrado y muela. Ahora importante, seguridad, gafas de seguridad,
protecciones laterales. Ahora ya podemos suministrar corriente eléctrica y aire. Apretamos el botón de inicio hacia la izquierda, el cuadro eléctrico. Como vemos, hemos dicho que los botones de la periferia los vamos a afilar en modo automático, que es el botón de la derecha, que está iluminado. Indica que está en posición automática. Si apretamos el botón, nos cambia a modo manual. Eso utilizaremos a la segunda fase para afilar los botones frontales. Modo automático. Centramos el botón. Está centrado y alineado con la muela. Ahora bajamos la muela y la dejamos a aproximadamente 15 milímetros por encima del botón. Y ahí, con esta palanca de la esquina inferior derecha, dejamos el final de carrera bloqueado. Lo siguiente es ya poner en marcha la muela de afilado, que sería con este botón, y a continuación, con esta palanquita, vamos a accionar la placa giratoria, con lo cual empezará a girar la boca, y eso pondrá en marcha también automáticamente el funcionamiento de la bomba de refrigerado. El tiempo que va a estar funcionando, el movimiento este del agua de refrigerado viene determinado por esta rueda, donde hemos colocado aproximadamente unos 15 segundos. Dependiendo luego si ha quedado poco afilado, podemos incrementar el tiempo o bajar el tiempo si es necesario. Vamos a poner en marcha el tiempo, el funcionamiento de la placa afilado. En ese momento bajará la muela de afilado. De verdad, 12 segundos lo que... Más, no. Bueno, para afilar el siguiente botón, simplemente levantamos un poquito la plantilla indexado y giramos una muesca. Ya tenemos colocado el siguiente botón a afilar justo debajo de la línea de la muela de afilado. Simplemente es dar al botón de afilado, el movimiento de la placa y del refrigerante, el tiempo que habíamos programado, que hemos visto que es suficiente para afilar ese botón. Volvemos a girar, para girar el siguiente botón, levantamos un poquito, movimos la plantilla. A girar otro botón, otra muesca, nos llevará al siguiente botón. La plantilla para el siguiente botón.
anulamos el final de carrera, ya se levanta el brazo. Ya vemos como los 6 botones están afilados en poco menos de 2 minutos. Una vez ha terminado el afilado de botones periféricos, lo habitual, el proceso industrial de afilado, es afilar todos los botones periféricos de todas las bocas en una sola pasada, con objeto de ahorrar tiempo y no tener que cambiar la muela de afilado y el ángulo del soporte. Pero en este caso, para terminar el afilado de esta boca, vamos a pasar a la segunda fase, que es el afilado de los botones centrales. Para ello, como el diámetro de los botones es de 9 milímetros, tenemos que cambiar la muela de afilado y la copa de centrado. Por seguridad, tenemos que cortar el suministro eléctrico y de aire. Quitamos la muela de 10 milímetros y ponemos la de 9. Muela 9 milímetros con la base grande hacia adentro. Cambiamos la copa de centrado a 9 milímetros. Tenemos copa y muela ya de 9. Y ahora tenemos que cambiar también el ángulo. Lo dejaremos en posición vertical, totalmente vertical. Cambiamos a modo manual. Encendemos la máquina primero. Aire. Aire. Arrancamos en el cuadro eléctrico. Ya tenemos la máquina en marcha. Estamos en automático. Cuando se afilan los botones frontales cambiamos a modo manual. Solo con apretar el botón. A continuación centramos uno de los botones del frente. Ya está el botón alineado con la muela de afilado. Como estamos en modo manual, hemos dicho, ahora le damos al funcionamiento de la rueda, de la muela de afilado. Con esta palanquita bajamos y con este botón ponemos en marcha el giro de la boca. Y bajamos y estamos apretando esta palanquita el tiempo suficiente, creamos suficiente para afilar el botón. Levantamos a ver en qué estado queda. Si es necesario volvemos a afilar. Vemos que es suficiente. Paramos la rotación y ajustamos el siguiente botón. Centramos el siguiente botón, pulsamos, ya está alineado, ponemos en marcha rotación y placa. Bajamos. Vamos a ver si es suficiente.
y placa. Volvemos a centrar el último botón, el tercero. Ponemos en marcha, giro del muelle afilado, placa. Bajamos. Vamos a ver cómo ha quedado. Un poquito más si queremos. Estamos. Movemos. Ahora podemos sacar la boca con su plantilla. Podemos ver. Con cuidado. Los botones centrales. Aquí tenemos una boca balística de SR3551 lista para perforarlo. Con este proceso de afilado que acabamos de realizar, hemos conseguido que en menos de 3 minutos hayamos devuelto a la boca a su estado inicial de rendimiento. Cuando afilamos una boca con una superficie plana de desgaste de los botones inferior a 1/3 del diámetro del botón, podemos llegar a realizar este proceso de afilado de 6 a 8 veces. Esto nos permite conseguir que la velocidad de penetración de la boca se mantenga. Nos permite también conseguir alargar la vida útil de los fusibles de perforación y disminuir los costes de mantenimiento de los equipos de perforación. Muchas gracias por vuestra atención. When I come home, you won't be there anymore. When I come home, you won't be there anymore.